Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días con Buen día. todos. Bueno, hoy día vamos a comenzar la serie de 2 talleres, este y el próximo día, donde vamos a, con esto, concluir la unidad 1. Entonces, vamos a proceder. Ya está subido a su aula virtual, ustedes van a poderlo ver. Vamos a organizar grupos de 8 grupos de 5 personas, más o menos, y al azar. Entonces ustedes tienen que leer un texto y tienen que buscar los elementos culturales y otras cosas que yo les voy a indicar en este momento. Voy a leer exactamente lo que dice la tarea. Esta actividad virtual se realizará en grupos en un taller de aula virtual sincrónico donde se dará la lectura a un segmento asignado del libro Más allá de la montaña, que pueden acceder a través de un link que lo pone ahí en el aula. Una vez leída la página 7 del libro, que corresponde al resumen, más que nada esto es para contextualizar lo que ustedes van a leer, deberán leer el texto que se le ha asignado al grupo, luego de lo cual realizarán un informe grupal en Word con las siguientes características. Una introducción indicando el objetivo de la tarea y su relevancia. 2, un resumen del cuento, un resumen de unas 200 palabras con un contenido original sin copiar del texto. O sea, hacer un resumen es breve de lo que el texto está contando. 3, glosario del cuento. Se investigará los significados de las palabras que no se conozcan en el texto asignado. 4, analizar el texto. Desde el punto de vista socioantropológico, realice un análisis de la significación del cuento en el contexto donde se desarrolla. 5, identificar los elementos culturales. Tomando como base su conocimiento de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, identifique y describa los elementos culturales que contienen el cuento. Y 6, conclusiones, indicar las conclusiones relevantes del texto. Una vez terminado el trabajo grupal, se pasará a una plenaria donde se expondrán los resultados. Aquí hay una distribución de la lectura, desde el grupo 1 al grupo 8, el grupo 1 corresponde a la sala 1 y así sucesivamente. Después de haber terminado el taller, ustedes generarán un documento en Word que lo van a pasar a PDF y cada uno de ustedes lo tienen que subir al aula virtual. Entonces, para esta tarea vamos a dar hasta las 9 horas, o sea, van a tener ustedes más de 50 minutos. Entonces, por favor, se organiza el grupo y leen el texto, leen en común, como ustedes quieran, y se asignan tareas de tal manera que tengan, para las 9 tengan listo todo lo que se le pide en la tarea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, entonces por favor tienen que mirar en su aula virtual para ver qué cuento le toca de ese link, que está incluso con las páginas de tanto a tanto, entonces no hay pérdida ninguna. En este momento procedo a hacer los grupos y voy a asignar automáticamente, voy a crear los grupos y asignarle aleatoriamente, es decir, al azar. Ok, ya está. Vamos a pasarle a ustedes para que puedan ingresar. Cualquier novedad, por favor, me indican en el chat del curso. Yo no voy a entrar a la sala para que ustedes puedan trabajar tranquilamente el tiempo que tienen. Gracias, nos vemos a las 9.
Ya están, bueno señores, están todos ya en la sala general y vamos a empezar el análisis de sus investigaciones, de sus trabajos que han hecho. A ver, vamos a comenzar por el grupo 3, por favor. Sala 3, grupo 3. Bueno, un momento, doctora, ya proyectamos. Lo que les pido, por favor, que sean breves, concisos, como para que haya tiempo de terminar esta exposición. Se va preparando el grupo 7 y el grupo 1 para que no demorarnos. Ya, adelante. Sí, muy buenos días compañeros y docentes, somos el grupo número 3 y nos tocó lo que se llama Dios nos mira. Bueno, una introducción es que cuando hablamos de la cultura de un pueblo, de manera inmediata surgen tradiciones y costumbres que poseen cada uno en diferentes aspectos de la vida. En la actualidad, en varias provincias del Ecuador, se practican tradiciones y costumbres ancestrales que han sido aceptadas socialmente durante años. El objetivo del presente trabajo es identificar los diferentes elementos culturales que contiene este texto. También es importante conocer y saber que venimos de un conjunto de personas que tenemos raíces, territorios, costumbres y creencias iguales si nos encontramos pues dentro de un mismo territorio. Dentro del texto voy a hablar un poco sobre la tradición de cómo son los difuntos, de cómo se lo realiza y los días que viven esta familia, además de las situaciones propias que contiene cada uno de ellos por diversas circunstancias. A continuación va mi compañera a explicarle el resumen del punto. Bueno, a mí me tocó sobre el resumen del cuento. Más bien se trata de una señora que cual era conocida como Doña Pacha. Ella sentía muy cerca la presencia de los muertos, o sea, confesaba sus penas, sus alegrías, en fin, le contaba todo lo de su vida. Ella se ponía triste porque recuerda a su hija, el cual era llamada Estrella, donde a ella le gustaba las guaguas de pan adornadas con hilo rojo, blanco y negro. Ella al recostarse a la cama sentía la presencia de su marido. También ella se percataba de un olor agridulce que llegaba a su nariz, el cual era la cola morada. Su esposo siempre trabajaba en el bosque cortando y cargando leña. Ella siempre también, él le confesaba a ella que le dolía la columna, donde él debía acostarse en la cama por su dolor. Ella también decía que él era un hombre muy testarudo porque él prefería a los curanderos que a un doctor. Los hijos de Doña Estrella, ellas se quedaron con Doña Pacha, mientras que el marido de Estrella se iba a trabajar a la capital por 6 meses, el cual no regresó. El hijo de Doña Pacha, Andrés, él llevaba a los 2 hijos mayores de Doña Estrella a otra capital. En fin, a ella quería descansar con sus familias muertas porque estaba cansada de ver a la gente morir. Bueno, también me tocó hacer sobre el glosario. Encontramos lo que es la veneración, el cual es un sentimiento profundo y admiración inspirado por la dignidad. Guaguas, el cual es un vehículo móvil con destino fijo y capacidad para gran número de viajeros. Acompasado, que acostumbra hablar pausadamente. Y desmanes, acción injusta o abusiva que se comete contra una persona. Y friegas, que es fastidio o cosa importuna que causa disgusto. Bueno, buen día doctora, compañeros. A continuación voy a dar un breve resumen de lo que es el análisis del texto.
En sí, el Día de Muertos es una gran festividad que se celebra a lo largo del mundo. Tiene diversas características según la sociedad en la que se va a desarrollar. Por ejemplo, en Ecuador se ofrecen a los difuntos diversos víveres junto con el conocido alimento que es la colada morada y la guagua de pan. En relación al relato Dios nos mira, que es el texto que nos tocó, se puede visualizar una de las muchas facetas que se viven en el transcurso del Día de los Difuntos, como es la vida de Doña Pancha, que es una mujer fuerte que está a cargo de un hogar numeroso. Y es así como en el transcurso de la historia muestra cómo ha sido la vida de ella y de sus familiares hasta el respectivo fallecimiento de cada uno de ellos. A su vez resaltan diversos rasgos culturales propios de los habitantes de las afueras de la ciudad y cuáles son sus creencias. En relación a ello se pueden ejemplificar que en las afueras de la ciudad no se obtienen tantos privilegios como es dentro de ella. Por ejemplo, no tienen tanto conocimiento en relación sobre cómo ha avanzado la medicina actual y cuál es la necesidad que ellos tienen de revisar cada cierto periodo cómo se encuentra su salud. A su vez, se caracterizan por los términos que suelen emplear y sus acentos. Por ejemplo, utilizan el término fuimos, que se puede distinguir a lo largo del texto. A su vez, se exponen diversas características como es Doña Pancha, que debió adquirir diversos labores en el hogar desde muy pequeña, como desde los 14 años. De igual manera, resaltan cómo ellos creen en la medicina natural y cuál es el uso que ellos le dan, como es el caso del esposo de Doña Pancha. En síntesis, este relato abarca un sinnúmero de características propias del Día de los Muertos, a su vez la vida de las poblaciones del campo, lo que no aleja a esta historia de la realidad. Yo voy a hablar acerca sobre el elemento cultural que se encontró en la lectura. Este elemento podemos decir que es el Día de los Difuntos. Este es un día donde todos se reúnen y se ponen de acuerdo para ir al cementerio a compartir un momento con sus seres ya fallecidos. Es una fecha de singular importancia en el calendario de nuestras fechas populares, que se caracteriza por una mezcla de tradiciones y costumbres ancestrales. Según como lo relata el libro, en este caso, se llevan alimentos típicos de la región sierra, como son la colada morada, los huevos de pan, el cuy, etc. El libro también nos da una pequeña introducción sobre lo que es el cementerio y dice que es un campo de veneración hacia los muertos, donde se realizan un tipo de rituales a la hora de enterrar a sus difuntos junto con las pertenencias que estos poseen. El consumo de la colada morada durante esta celebración se convierte en una importante expresión del sincretismo cultural en Ecuador, expresado por esta deliciosa bebida acompañado, como ya lo mencioné antes, por unas bellas y deliciosas huevos de pan. Estos productos reflejan una infusión de costumbres, sabores e historias. Muchas gracias. Bueno, dentro de las conclusiones, llegamos a que las culturas y tradiciones son propias de cada pueblo porque cada uno lo desarrolla en base a su ideología, deidad y su ubicación. Los Muertos es una fecha en la que se reúnen en el cementerio para llevar las comidas como huevos de pan, colas moradas y mote, para compartir en familia y pues recordar a sus seres queridos. Y que cada familia posee una historia, con problemas propios, anécdotas que la vida les ha dado, y muestran resiliencia ante las adversidades. Gracias. Gracias. Grupo 3, ya no hubo nadie más en el grupo, ¿verdad? No, solo somos 4 integrantes. Ok, muy bien. Grupo 7, por favor. Ya comparto un momento, doctora. Listo, nosotros somos el grupo 7, a nosotros nos tocó el capítulo Ya tenemos agua. Primero, pues, la introducción que le corresponde a
compañera Laji, si no me equivoco. Ya. Buenos días. Bueno, en la introducción, en esta actividad tenemos como objetivo conocer más profundamente lo que pasa en las comunidades andinas, su realidad, y saber más acerca de sus progresos. Tiene una gran relevancia intercultural porque vemos y analizamos la lucha diaria de estos pueblos por sus derechos y por una vida más plena. Y nos da la enseñanza de que a pesar de las circunstancias, el pueblo unido no podrá ser vencido. Ya, ahora el resumen del cuento. Ya en este llegan recuerdos de cómo se realizó el carnaval pasado dentro de la comunidad de San Bernardo y en cómo esta cambió en tan solo un año. La comunidad aprovechó la presencia del grupo de salud y después del almuerzo empezó el combate de agua donde todos en un minuto se encontraban empapados. Ya, estos celebran entre risas ya que este año, es decir, en el año presente será mejor debido a que ya tienen agua entubada en la comunidad. San Bernardo es una comunidad pequeña que para conseguir dicha hazaña tuvo que unirse a la comunidad de Santa Cruz, 4 veces más grande que la misma. Juana Tenelema recuerda toda la ardua lucha que tuvo que realizarse, donde recalca que una comunidad unida puede lograr juntos el bienestar y el crecimiento, donde a pesar de los abusos, con el tiempo se dieron cuenta que por su trabajo merecían más de lo que recibían. Esto nos lleva al proyecto de agua potable en la comunidad, la cual fue lograda gracias al gran trabajo de los comuneros y su sacrificio entregado en cada una de las mingas, mismas que al final valieron la pena y en donde se vivió una gran alegría al punto de tal manera que se olvidaron de la pobreza. En el glosario tenemos a sequía, que significa zanja o canal pequeño que conduce agua especialmente para el riego. Embadurnar, que es extender una sustancia espesa o pegajosa sobre una superficie o cubrirla con ella. Ensimismada, que dirige toda su atención a sus pensamientos aislándose de lo que le rodea. Trincaron, que significa partir o desmenuzar en trozos alguna cosa. Alhaja es un objeto de adorno o de uso hecho de algún metal noble y a veces decorado con perlas o piedras preciosas, y también significa persona o cosa de mucha valía, muy apreciada por sus buenas cualidades. Análisis del texto. San Bernardo, como comunidad, mantiene sentido de hermandad, fraternidad, unión y mucha organización, que influye directamente en sus acciones y permite que se puedan identificar entre todos como un solo ser. De tal manera logran cumplir con diversos objetivos como la adquisición actual de un adecuado servicio de agua o en su pasado la electrificación de comunas. Esta relación de afecto y solidaridad que existe entre este grupo de personas surge a partir de diferentes causas. Entre estas se encuentran que todo se mantiene en un mismo nivel socioeconómico, que es la pobreza. Por otro lado, han vivido diferentes experiencias como comunidad, donde se ha accionado con base al individualismo, egoísmo, conformismo, miedo, sometimiento, y solo se han llegado a consecuencias negativas, donde la comunidad no avanza, no hay bienestar para todos y es una comunidad poco próspera. Es así como se han dado cuenta que a partir de más que todo la organización y la unión entre todos, se puede avanzar como grupo social. Ya. Identificar los elementos culturales, tenemos que cada mes iba un doctor a San Bernardo para hacer un chequeo mensual a los niños, por lo cual las mujeres tenían como costumbre instalarse afuera de las únicas chozas que pertenecían al centro comunal, en donde la mayoría de las mujeres se encontraban amamantando a sus hijos o esperando su turno. Durante el almuerzo había un grupo de mujeres encargados de ello. Se sabe que las mujeres de San Bernardo trabajaban en grupos cada quincena. Por lo tanto, mientras un grupo se encargaba de hacer atender a sus hijos, otro preparaba la comida, las cuales eran papas, cuyes que iban insertados en estacas para asarlos, y otros sucesos pasaban en carnaval, que es una festividad que se celebra en todas partes del mundo. San Bernardo, en pocas palabras, da ejemplo a la unión, organización entre comunidades, hermandad entre la familia, el trabajo en comunidad, cosechas monumentales, mingas y economía comunitaria.
Bueno, en lo que se puede decir en las conclusiones, pues se puede concluir que el trabajo en equipo con una buena organización y teniendo una mente clara sin avaricia, pues se pueden obtener muchas cosas, como en el caso de esta comunidad que consiguió el agua. Y también desde ahí las personas tuvieron un mejor vivir. Como sabemos, el agua es un líquido vital, pues ya teniéndolo desde sus casas, evitaron salir en las madrugadas a realizar sus actividades como lavar, y también evitaron que los niños se sigan enfermando. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, grupo 7. Vamos al grupo 1, por favor. Listo, doctora, ya la comparto. Por favor, los expositores que abran su cámara en el momento de la exposición. Gracias. ¿Sí se observa? Sí, adelante. Pues buenos días, doctora, de Joaquina Gil, compañeros, somos el grupo número 1. A nosotros nos tocó lo que fue el fragmento que se llama Testigos. Los integrantes son Marilyn Salto Fortis, Mateus Macías Mero, Alan Orrala Sánchez, Kevin Marcillo Álava y quien les habla, Jennifer de la Paz García. Tío, por favor. Como introducción tenemos testigo. Hace la referencia de cómo la vida de un perro puede proceder interesante y a la vez asemejarse a la vida de una persona en la vida real. El objetivo de este capítulo es enseñar cómo Costa Pinto nos relata de cómo se vive en el campo con las obligaciones, la paz, la amistad, las tristezas, etc. En el campo analizar la historia de un perro y asemejarse a la vida de los niños y niñas en edad de estudiar, viviendo de una manera precaria y feliz. Por su parte, la autora del libro nos quiere dar a entender que las comunicaciones campesinas se la tienen que ingeniar de la manera de dar a comer a sus hijos para el diario a vivir. No basta con tener un techo para vivir, debe conformarse de todos los servicios básicos y además de la alimentación adecuada. Se debe contar con una educación adecuada. La falta de alimentación o de nutrientes en la alimentación afecta en gran medida los derechos de los niños y niñas. La investigación del libro se basa en la falta de atención que tienen estas comunidades y el retraso que puede causar en el crecimiento de los niños y niñas. Gracias. Bueno, como resumen del texto, este narra que San Pablo Alto por la noche es un lugar en el cual no se escucha más que algún quejido de un niño y a lo lejos el ladrido de un perro. Los perros de San Pablo son tan importantes para esta comunidad, los cuales a veces se convierten en juguetes para los niños. Los perros de raza andina pueden ser de distintas razas, pero el amor y la fidelidad hacia sus dueños es algo que nunca cambiará. Costa Pinto es un perro muy fiel. Su nombre lo eligió su amo de una novela portuguesa, el cual televisaban por su época. Costa Pinto acompaña siempre a su amo Rocío a la puerta de su escuela y vuelve al atardecer cuando ella sale de su jornada escolar. Costa Pinto vive en la pobreza, ya que muchas veces no come, ya que en tiempos difíciles los perros son los más perjudicados y por esta razón ellos tienen que buscar comida por otros lugares, ganándose palizas en el cual muchas veces terminan en su muerte. A pesar de todo, Costa Pinto se ha mostrado muy fiel a sus amos, a pesar de que a veces quedarse con hambre, y recibir palizas injustas, él siempre va a estar cuidando a ellos, cuidando de ellos. El glosario.
Penumbra, sombra débil entre la luz y la oscuridad, que no deja percibir dónde empieza la una o acaba la otra. Engulle, tragar la comida atropelladamente y sin mascarla. Fiereza, cualidad de fiero. Inaudita, nunca oído. Serranía, espacio de terreno cruzado por montañas y sierras. Enhiesta, levantado o derecho. Estampa, figura total de una persona o animal. Endeblez, cualidad de endeble. Consonancia, relación de conformidad o correspondencia que tienen algunas cosas entre sí. Retosar, dicho de una persona o de un animal. Saltar y corretear alegremente. Surcar, hacer surcos en la tierra al ararla. Cabulla, fibra de la pitán con la que se fabrican cuerdas y tejidos. Chacra, alquería o granja. Acequia, zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines. Espulga, limpiar las pulgas o piojos. Olisquear, olfatear algo ligeramente. Menuda, de pequeño tamaño. Ok, a continuación vamos con lo que es el análisis socioantropológico de la historia. Dadas las características que tenemos en esta historia, nos podemos dar cuenta que está desarrollado en lo que es una de las comunidades andinas indígenas del Ecuador. La historia se centra netamente en lo que es el campo, ya que menciona muchas de las tradiciones que se celebran acá. Se destaca la participación de los perros y de los animales en sí dentro de estas comunidades, los perros sobre todo haciendo de guardianes e integrando y siendo parte de cada una de estas familias indígenas. También es notorio en el texto la pobreza en la que viven estas comunidades, pero aún así, sin importar la pobreza, su forma de vida amigable y en relación constante con lo que les brinda la naturaleza, tanto con las plantas que ellos cultivan y cosechan, como con los animales de los cuales también sacan provecho. También en la historia se hace notar que el relato está sucedido en lo que son tiempos de tradición y festividad, como sería la festividad de los Días de los Muertos, dado que en el inicio de la historia podemos encontrar que se haya mencionado lo que es la colada morada, que como sabemos es una bebida típica de estas festividades. También se pueden encontrar dentro de la historia comparaciones físicas entre lo que sería el estado del perro con el estado de los niños, destacando la fragilidad de los niños de estas comunidades, pero aún así su fortaleza y entereza y ganas de aprender, teniendo que dar largas caminatas diarias para llegar a la escuela, donde el perro también interviene acompañándolos y haciendo de guardián. También se pueden evidenciar cómo tradicionalmente en estas comunidades las tradiciones se van pasando de generación en generación, haciendo que los niños desde tempranas edades ayuden en los quehaceres de la casa. El ejemplo que está puesto en el texto es como que los niños ayudan lo que es pastando los borregos después que llegan de la escuela. También podemos destacar que se hayan nombrado en el texto alimentos típicos de los Andes ecuatorianos o de la sierra ecuatoriana, como son lo que es la siembra y la cosecha del choclo, como también la alimentación del cuy en lo que son las festividades. Se ven evidenciados en el cuento la forma de vida, tradiciones y costumbres de estas comunidades y cómo pueden ser felices con su propio estilo de vida. Seguimos con lo que es la identificación de los elementos culturales. La parte de mayor destaque es sin duda la época de cosecha, donde la mayoría de pueblos siempre se tienden a realizar fiestas, la cual es celebrada a lo grande, habiendo música y comida en casi todo momento. También aparece uno de los elementos de lo que sería dentro de la casa más distinguido, que es el fogón, el cual suele ser parte fundamental para lo que sería la familia y la casa, ya que este brinda un calor que en climas muy fríos es encantador. También suelen tener un terreno que puede ser destinado tanto como para la ganadería y como para la agricultura. Dentro del cuento se habla acerca de un grupo reducido de borregos y unos sembradíos de maíz. En las conclusiones, podemos concluir que dentro de las comunidades es común la sana convivencia entre varios animales de diferentes especies. También que la economía dentro de estos pueblos y comunidades no suele ser tan buena, llegando así a afectar también a la vida de sus propios animales. Pero a pesar de esto, las comunidades suelen festejar y divertirse como si no existiese un mañana, disfrutando y respetando sus tradiciones y sintiéndose orgullosos de su cultura. También se evidencia de diversas formas las tradiciones y culturas que identifican y permiten darnos cuenta que el cuento se desarrolla
Muy bien, muchas gracias. Por favor, el grupo 2 y 5, bueno, el 2 que exponga y el 5 y 6 que se preparen. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo 2, integrado por Andreina Ávila, Ana María Sánchez, Jonathan Alarcón, María Isurieta y quien se dirige a ustedes, Gisela Aguilar. Bueno, Ecuador es un país plurinacional y multicultural. Aquí conviven más de 17.511.000 habitantes procedentes de raíces ancestrales diversas como mestizos, indígenas, montubios y afroecuatorianos. Esta información es obtenida de fuentes como el Banco Mundial en el año 2020. Además, existen 25 nacionalidades y pueblos indígenas, cada uno posee su propia identidad, lengua y cultura. Todos estos pueblos han sido mencionados y presentados con anterioridad en exposiciones durante las clases anteriores. Conocer la historia de los pueblos y nacionalidades del Ecuador es conocer nuestro origen. Por esta razón, el presente trabajo tiene como objetivo identificar los elementos culturales descritos en la lectura En el Páramo del libro Más allá de la montaña de la doctora Joaquina Gil Ramos, con la finalidad de aprender las diferencias de cada pueblo y nacionalidad en cuanto a tradiciones, vestimenta, lenguaje, etc. Bueno, en lo que respecta al resumen, se menciona que San Pedro es un lugar cercano al volcán, en el cual conviven lo que son campesinos, que de cierto modo en ese entonces se decía que estaba al mando de lo que era la hacienda. También se muestra que los campesinos habían empezado a tener lo que son diferentes problemas al momento de obtener algún tipo de trabajo, debido a que las máquinas hacían lo que era el trabajo por ellos, provocando de cierto modo que hayan personas que decidieran ir a lo que es a la ciudad a conseguir trabajo. Tal es el caso de Jacinto, el cual tenía 6 hijos, de los cuales 2 poseían problemas físicos y uno era enfermizo. Pero consideraba a la ciudad como un lugar estresante debido a las múltiples actividades que se debían realizar ahí. Por ello, Jacinto y su familia recurre a lo que es el páramo, el páramo, que por un tiempo tuvieron lo que era una buena estabilidad económica, al igual que también tuvieron lo que era una gran hacienda. No obstante, por factores tales como el frío o bien el de extrañar a diferentes personas, estos decidieron regresar nuevamente a su comunidad, señalando a lo que es el páramo como un lugar triste. El glosario, algunas de las palabras desconocidas son chishuete, que significa trago o corta cantidad de vino que se bebe. También tiene otro significado que es chorro fino de un líquido cualquiera que sale violentamente. El cuentayo, indio que tiene a su cargo las reses de la hacienda. El chaguador, persona encargada del ordeño u ordeñador. La porota, planta herbácea de tallo delgado y en espiral. Tiene hojas grandes y trifoliadas. Flores blancas o amarillas y frutos con legumbres largos y aplastados, con varias semillas arriñonadas. Y la cuica, que es un chilenismo no vulgar para referirse a personas de alta, de clase alta con abolengo. Bueno, aquí cuica se refiere a una persona delgada y pequeña. Y la cuica es una lombriz intestinal. Siga. Ya, listo, los análisis del texto. Este cuento se basa principalmente en las adversidades que pasa hoy en día los campesinos indígenas que viven y se dedican a la agricultura y ganadería en los páramos.
Hoy en día, debido a la crisis económica, al cambio climático, enfermedades, entre otros factores, la vida del indígena se ha tornado difícil, como lo muestra el cuento En el páramo con Jacinto, contando cómo en los viejos tiempos se sufría por el maltrato de gobierno e iglesias que quitaban las tierras de los indígenas para beneficio propio, de cómo hoy en día la pobreza cada vez aumenta, haciendo difícil ganar dinero, y también debido a los procesos químicos para la obtención de productos de mejor calidad, la tierra ya se siente cansada y la cual no quiere dar más, causando que la vida del páramo no sea fácil. Sin embargo, a pesar de estos problemas, el indígena quiere mantener sus tierras que fueron dadas por sus antecesores. Por eso, las comunidades han aplicado planes para que los indígenas puedan tener una vida estable y sin menos preocupaciones, y puedan seguir cuidando sus tierras y a su ganado, ya que es lo que ellos es lo que aprecian desde la antigüedad. Identificación de elementos culturales. Su cosecha en tiempos buenos era la cebada, la papa, el haba y el maíz. Su vestimenta, ellos usaban ponchos coloridos y sombreros redondeados tejidos por su mamá. Su fuente de economía ahora es baja, y ya que la cosecha está mala porque al parecer la tierra está cansada de tanto químico y casi no llueve. Son muy trabajadores. El señor no se acostumbra a la ciudad ya que está acostumbrado al trabajo en el campo, a los páramos, y se le complica el ruido. Como conclusiones tenemos que el cuento nos muestra una pequeña parte del panorama que vivió una familia indígena, campesina, sus costumbres, su cultura, su identidad y la manera de llevar a cabo las dificultades tras el surgimiento de la ciudad, que era el conjunto de fábricas, industrias, que restaba valor del trabajo al campesino y a los peones, y que a pesar de las circunstancias, esta familia siempre mantuvo firmes sus raíces, que incluso dejaron finalmente el páramo para buscar la tranquilidad en sus tierras. Es importante destacar que las nacionalidades, costumbres, identidades y creencias en nuestro territorio ecuatoriano son necesarias, y fuera de este también. En esta lectura nos hace un enfoque principal del pueblo indígena y algunos de sus elementos culturales. Un pueblo que, a pesar de las bajas posibilidades en el páramo, no dejó de trabajar, buscando salir adelante y demostrando la valentía. Muchas gracias. Ok, gracias al grupo. Y seguimos con el grupo 5, por favor. Listo, doctora, ya comparte de pantalla mi compañera. Bueno, buen día, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5, está conformado por Leiber Contreras, Ariana Marcillo, Lady Zamora y quien les habla, Doménica López. Y nosotros le vamos a hablar acerca del capítulo Sangre de Inocentes. Bueno, como introducción tenemos que el objetivo de este capítulo era comprender e identificar sus elementos culturales acerca de la historia que relata en el capítulo, analizar los hechos por los que pasan los individuos de las comunidades, la falta de atención hacia la población, las desgracias que se viven por la falta de seguridad y cómo estos casos son callados por las personas de alto rango debido a las condiciones precarias donde viven aquellos que sufren estos incidentes. A continuación les voy a hablar sobre el resumen del cuento. Bueno, este capítulo se basa en una campesina llamada Clara, que está aquí, se encuentra muy nerviosa debido a que nunca hablaba en público y mucho menos para contar la situación en la que ella vive. Ella es promotora, tiene 15 años y ella en la mesa redonda cuenta su caso. Ella cuenta acerca de cómo se vive en Santa Cruz, de toda la pobreza que hay en su familia y la alegría sobre todo de sus hermanos menores. Ella trabaja de promotora y su padre es albañil en la capital. Clara sigue contando y habla sobre que sus hermanos son pastores y siempre iban al páramo iban guiados por el hermano, el que era más, o sea, el hermano mayor. Un día, Pascual, que era uno de sus hermanos,
cuando ellos fueron al páramo, encontraron un objeto misterioso con el que todos empezaron a pelear para tenerlos en sus manos y asumir la propiedad. Lo que no sabían era que este objeto era una granada. Todo el tiempo pasaron jugando con este objeto y lo veían como una pelota de fútbol. Estaban jugando ahí con él y se lo pasaban de mano en mano. Ya al irse, Wilmer, que era otro hermano de Clara, recuerda el artefacto y va a verlo. Entonces, lamentablemente, en unos instantes iba a ocurrir una desgracia. Pascual y Wilmer empezaron a pelear y tratar de arrancarse el artefacto de las manos. Entonces, Tomás quería intervenir, pero justamente en ese momento había un revuelto en los animales. Entonces, cuando de repente explotó la granada, lo que originó la muerte de ambos y que Tomás quede herido. Todo esto, Clara lo cuenta con lágrimas en los ojos. Dicen que el entierro fue rápido, que Tomás al inicio no podía asimilar lo que había pasado, fue al día siguiente que él ya contó cómo había pasado y fue la peor experiencia de su vida. El padre de ellos no pudo hacer nada por la muerte de sus hijos para que ésta se pague, ya que la gente decía que vaya hacia el cuartel a denunciar, pero estos aquí solo le dieron dinero para mantener la boca cerrada, donde culparon a los grupos guerrilleros de que existan cosas así en la comunidad. Clarita contaba que este hecho ocurrió hace meses, al inicio no fue fácil, lloraban, la pasaban sufriendo y todo cambió en su familia, pero que con el pasar del tiempo todo fue mejorando entre ellos y en su familia. A pesar de que fue algo aterrador, la gente aún no olvida el hecho y la calle donde ocurrió la desgracia se volvió famosa porque ya nadie quería pasar por ahí y la recuerdan por eso, porque cuando la gente pasa, se sienten, aún habían como que restos de carne de los muertos. Listo, el glosario de palabras. Menuda, dicho de una persona pequeña y delgada. Atajar, cortar o interrumpir alguna acción o proceso. Changa, trato, trueque o negocio de poca importancia. Terraplén, macizo de tierra con que se rellena un hueco o que se levanta para hacer una defensa, camino u otra obra semejante. Cabullo, también conocida como pita, que es un tipo de planta muy común aquí en Ecuador. Buenos días, disculpe, se me fue el internet. ¿Me escucharon hasta qué parte? Hasta Cabildo. Listo. Acortanada significa que tiene el aspecto o la consistencia de cartón y carroña significa que es una carne corrompida. Gracias. Buenos días, tenemos el análisis del texto. El autor nos quiere transmitir, mediante esta lectura, que es necesario estar siempre pendiente de las personas más vulnerables, que en este caso son los niños, ya que por su inocencia y curiosidad pueden llegar a cometer errores fatales, como el que se pudo observar en la lectura. Errores que incluso pueden costarle la vida. De igual manera, mediante esta lectura se pudo apreciar que no se debe tener el temor para defender la verdad y buscar la justicia. Así otras personas no sean víctimas de los abusos de un grupo de seres humanos que creen tener más poder y control sobre otro. Aprovechándose del temor,
que sienten los padres al sentirse menos protegidos y capacitados que este otro grupo de personas. Elementos culturales. El acento que ellos utilizan como el changa, unas chilcas. Changa quiere decir negociar y chilca es un arbusto que tiene efectos de como bálsamo y se trata para tumores de animales. Otro acento que ellos tienen, ñaños, nadies, agüitas, y también utiliza una palabra que es chapas, que es un juego infantil que lo utilizan así como para elegir una persona que vaya a hacer algo o alguna otra tarea. Su entorno. Ellos viven en una comunidad y pues esa comunidad tiene como 5 calles de sur a norte y pues de vez en cuando utilizan el chaquiñán, un camino corto, no peligroso, estrecho y empinado. Y pues esas personas son personas humildes y campesinos, tienen páramos para pastorear. Sus costumbres, pues los padres trabajan, los niños estudian y luego van a pastorear los animales al páramo. Siempre cuando ocurre una desgracia, las personas de la comunidad se solidarizan. Otra costumbre que tienen es tener cabildos en la comunidad, que es tener sacerdotes, y otra costumbre que también tienen es llamar al curandero para limpiar tristezas y preocupaciones, del cual para hacer eso dice 3 veces chungo y se hace la señal de la cruz en el pecho y se reza tres Padres Nuestros a Dios y a la Virgen del Rosario. Bueno, el cabildo no son sacerdotes, el cabildo es la directiva de la comunidad, se llama cabildo, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales. Sigan. Conclusiones del texto. En relación con lo antes leído, podemos deducir que Clarita se encontraba aterrorizada. El querer contar los hechos ante la Mesa de Derechos Humanos, ya que era una tragedia muy grande que marcó a toda su familia. Aún así, decidió hablar, y fue así como le fue contando a la audiencia cómo vivían en Santa Cruz y lo que sus padres hacían para poder mantener a sus 6 hijos. Además, habló como sus hermanos confundieron una granada con un hallazgo de metal interesante para ellos, causando graves consecuencias para Wilmer y Pascual, quienes forcejaron y así quisieron explotar aquel hallazgo, sin olvidar que los padres decepcionados no querían pedir ayuda a nadie, porque actualmente no se brinda la atención necesaria y precisa en esos casos, quedando en total olvido, aún más si son campesinos. Gracias. Muy bien, vamos al grupo 6, por favor. Buen día, doctora. Yo voy a compartir. Ya. Muy buenos días, doctora Joaquina, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 con el tema La revelación de las mujeres. Los integrantes de este grupo son Arroyo Cedeño Steven Orley, mi persona Alcibar Briones Villoel, Alcibar Menéndez Ana María, Morales López Marcelo Sebastián y Verde Soto Coronel Sigmena Danixa. A continuación les hablaré sobre la introducción. El objetivo de este taller es leer el libro que cuenta las tradiciones y leyendas que han sobrevivido en los pueblos del Ecuador, dando a conocer los refranes y palabras de los aborígenes, que son creencias médicas y creencias mágicas,
se aprecian los principios filosóficos y sociológicos derivados de la vida y de la experiencia comunitaria. Pero también menciono menciono temas claves en el trabajo social como los derechos humanos o la violencia de género. Se manejan con estrictos estándares científicos y éticos. En definitiva, este seminario tiene como relevancia leer este libro Más allá de las montañas para disfrutar, aprender y hacer ejercicio mental mediante la razón y reflexión grupal e individual de cada uno. A continuación, mi compañero. Bueno, como resumen tenemos que María Fernanda, joven madre de San Pedro de Arriba, es una mujer que pone por encima de todas sus cosas a su familia. Ella se siente feliz amando a su esposo segundo, criando a sus hijos, cultivando la tierra, guardando sus animales y cuidando la casa. Pero como muchas mujeres en la comunidad tienen que soportar la violencia por parte de su marido. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que aquel viernes segundo había bebido más de lo habitual. Bebe con sus amigos hasta ponerse al sol. Perfilando el camino a su casa, con un paso titubeante y con una euforia creciente de su borrachera, que despierta en su mente una agresión brutal, tan incontrolable que solo se calma cuando se descarga sobre su esposa una serie de golpes rudos. Darío Manuel, el hijo mayor del matrimonio, estaba con fiebres hace 2 días y Mercedes, la promotora de salud, avisa al doctor para que visite al niño. Cuando segundo entra a la casa se pone un poco inquieto. Intempestivamente abre la puerta del cuarto y la escena que creyó ver le nubla la escasa conciencia que le queda. Sentado en la cama, Carlos, el médico, se inclina sobre el pecho del niño. La madre consuela al hijo acariciando su frente. Sentada en el lecho, muy cerca del doctor, contiene el llanto del pequeño. Pero una cólera ciega vela la vista de segundo. Sus celos le impiden razonar. Acercándose a su mujer, le propina una imponente cachetada. De repente, el niño cesa en su llanto y la escena quedó como detenida, ya que tal fue la sorpresa de todos los presentes. Con creciente furia, María Fernanda fue saliendo de su asombro, envalentonada por el respaldo que supone la presencia del doctor. Emerge del cuarto con paso firme y desafiante, coge una raja de leña entre sus manos, a un tiempo se abalanza sobre su esposo, exclamándole que ella no le tenía miedo y que no se iba a dejar golpear nunca más. Y diciendo esto, empieza a propinarle unas lluvias de golpes a segundo que, sorprendiéndolo, le hacen perder el equilibrio, aterrizando en el suelo. Su cuerpo lleno de golpes y su alma entre un sentimiento de culpa y vergüenza. Termina siendo atendido por el doctor, el cual había presenciado todos los acontecimientos y el cual se asombra de no haber estampado en su rostro uno que otro palazo. En la memoria de los acontecimientos, María Fernanda no olvidó la expresión de incredulidad del doctor durante el desarrollo de los sucesos, que nunca pensó presenciar en una comunidad campesina perdida de la serranía andina. El glosario del cuento, tenemos palabras como irrefrenable, que quiere decir que la persona no puede ser frenada, contenida o reprimida. Haraganeando quiere decir rehuir del trabajo. Auscultar, escuchar los sonidos de una parte del organismo con instrumentos adecuados. Torrente, corriente o avenida impetuosa de agua. Estupefacción, sorpresa o asombro tan grande que dejan al que lo padece muy atónito e incapaz de reaccionar. Lívido es cuando están inmensamente pálidos, y chirlazos, una herida prolongada en la cara, como la que hace una cuchillada. Bueno, como siguiente punto tenemos el análisis del texto. El capítulo del libro, cual tiene como título La rebelión de las mujeres, nos habla de la violencia que han sufrido las mujeres que habitaban en comunidades de la serranía andina por parte de los hombres, y cómo ellas mismas han tratado de frenar todos estos maltratos. Dentro de lo que es este capítulo podemos observar varios casos de violencia física que han sufrido las mujeres por parte de sus maridos, muchas veces sin razón alguna, ya que en estas comunidades era normal ver que los hombres eran considerados como el productor y jefe del hogar, mientras que las mujeres solo servían para obedecer al varón.
La violencia contra la mujer es un problema social complejo que no podemos simplificarlo aludiendo a la pasividad de la mujer, la agresividad innata del varón o porque tal vez está bajo sustancias alcohólicas, lo cual los libraría de cualquier responsabilidad a sus culpas. Es por eso que este tema es considerado como un problema sociocultural complejo y en consecuencia multicausal y multidimensional que se va construyendo mediante el aprendizaje de un proceso de socialización diferencial basado en una lógica de desigualdad de género que reproduce la violencia de modelos socioculturales jerárquicos de poder que se aprenden y que pasan a formar parte de nuestra forma de vivir. Es por eso que la violencia de género es la manifestación más clara de la desigualdad entre hombres y mujeres y la más grave violación de los derechos humanos que sufren millones de mujeres, niñas y jóvenes aún en la actualidad. Gracias. Bueno, en cuanto a los objetivos o, bueno, a los elementos culturales, sucede que esta historia se plantea en una comunidad indígena de la Sierra Andina, ubicadas en las faldas de un volcán. Su ubicación va a ser localizada a 3.000 metros sobre el nivel del mar y los valores que se aplican por lo general en esta comunidad, pues son que en gran parte está formado por familias campesinas, en donde el hombre va a ser el productor y jefe del hogar, mientras que las mujeres aquí se las describe como un ser preparado y educado específicamente para la servidumbre del hombre, ¿no? La mujer también es representada aquí como un ser frágil, dependiente de su marido. Sin embargo, el hombre posee, aquí también lo remarcan ellos, como tales valores como la fuerza, la seguridad, la independencia, el trabajo y el poder. Hemos notado que expresan el idioma español y también algunas características lingüísticas como el quichua. Su vestimenta describe cierta indumentaria andina. Las costumbres es pues que por lo general ellos indican que realizan fiestas, reuniones sociales o políticas y también describen que en gran parte de la población se dedica a la agricultura. Bien, en cuanto a las conclusiones, pues todo lo que nos da la historia es que el maltrato de la mujer no es lo correcto, ¿no? En cuanto a la integridad de la familia. Sin embargo, para muchas de las familias andinas, todo esto es visto con normalidad, mientras que siempre va a existir un pequeño grupo de mujeres, y también puede ser de hombres, que son los que se oponen a estas prácticas, incentivando aquí en esta historia, pues a las mujeres a aplicar la misma fuerza, con todo esto para liberarse de la violencia de los hombres o esposos que aplican esta violencia también hacia las mujeres e hijos. Muchas gracias, ese ha sido nuestro tema. Bueno, muy bien, señores, yo creo que ya no tenemos tiempo para revisar los dos últimos cuentos. Nos emplazamos para el próximo jueves, donde terminaremos rápidamente esta parte y haremos también un pequeño ejercicio en clase, un pequeño taller, y también daremos la introducción a los temas que vamos a ver en la segunda unidad, que es la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, por favor, estamos con ustedes, creo que es el día jueves, ¿verdad? Entonces, me parece que ha sido bastante importante este taller. Ustedes han hecho un buen ejercicio. Les felicito y nos vemos el día jueves. Doctora, a los que no nos tocó exponer igual subimos el taller, ¿verdad? Claro, obviamente, porque tienen hasta mañana en la tarde para subir, entonces por favor suban todos antes que se caduque. Listo, gracias. ¿Ya? Gracias, doctor. Ustedes.